¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de nuestro encuentro con las noticias, edición que corresponde al día viernes. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo andan ustedes? Hola a todos los televidentes. Hoy es 3 de mayo, Día de la Cruz y también el Día de la Libertad de Expresión, consagrada por las Naciones Unidas. Curuzúyegua. Curuzúyegua, tradición. Sí, Vamos a hablar también de eso hoy. Claro que sí, vamos a hablar. Pero antes tenemos que hablar de esta conferencia de prensa realizada en el marco del operativo Romay, que desbarató parte de un grupo criminal. Las autoridades informaron con respecto a los detalles de este trabajo realizado y también adelantaron que ya se ha dictado prisión preventiva para los detenidos. En el marco del operativo Romay, que se llevó a cabo en el departamento de La Mambay, donde agentes policiales desbarataron un grupo criminal en medio de un enfrentamiento, las autoridades encargadas del procedimiento llevaron a cabo una conferencia de prensa en donde informaron acerca del trabajo realizado. El trabajo, la operación Romay, se inicia con varias semanas de inteligencia previa que nos dan cuenta de un importante grupo que se asienta en la... Muy bien, hay que retomar todo lo concerniente al juicio oral y público que se desarrolla a esta hora, caso Alcides Oviedo, o mejor dicho, Niñera de Oro. Caso Niñera de Oro. Niñera de Oro, caso Víctor Bogado, que está procesado. Es prácticamente la fase final. La Fiscalía pidió 4 años de prisión para él, también para Gabriela Quintana, y ya escuchamos la exposición final del tribunal. Adelante. Por eso llegamos hasta el final del juicio. Ahora, en cuanto a la comprobación de los hechos en sí, pasamos a hacer el análisis jurídico de todo lo planteado, de las pruebas que presentó la Fiscalía, y es de la siguiente manera. El tribunal por mayoría sostiene, porque hay una incidencia en este supuesto hecho punible de cobro indebido de honorarios. Primero empezamos con eso. El tribunal por mayoría sostiene que fueron valorados y apreciados en su conjunto los medios y elementos probatorios producidos en el juicio oral y público, y de acuerdo a la regla de la sana crítica, sistema que se caracteriza por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la prueba con total libertad en forma conjunta y armónica, es decir, respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Corresponde realizar el análisis jurídico de manera tal como estimó el tribunal por mayoría acreditados los hechos en la audiencia de enjuiciamiento. Si la conducta de los acusados Gabriela Quintana Benialgo, Víctor Alcides Bogado González y Miguel Ángel Pérez Núñez pueden subsumirse dentro de los tipos penales objeto de acusación inicial, y si la causa de los mismos es típica, antijurídica y reprochable. En este sentido pasaremos a analizar primeramente el hecho punible de cobro indebido de honorarios. Así tenemos que el artículo 313 del Código Penal reza cuanto sigue. Primero, el funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que a sabiendas cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. En estos casos será castigada también la tentativa. Así tenemos que para el derecho penal, en su modificatoria del artículo 14, define al funcionario como el que conforme al derecho paraguayo desempeñe una función pública a mayor abundamiento y de conformidad a lo que dispone el artículo 137 de la Constitución Nacional. Nos remitimos a la misma Carta Magna que establece en su artículo 105 de la prohibición de doble remuneración, y dice: ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultánea, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia. Esta norma constitucional a su vez se halla reglamentada por la Ley 700/96.
Durante el desarrollo del presente juicio oral y público quedó probado que la señorita Gabriela Quintana, conforme a las pruebas documentales y testimoniales, que fue nombrada funcionaria permanente de la Honorable Cámara de Diputados. Voy a ir leyéndole exactamente así como hicimos para que se entienda bien nuestra resolución. La Honorable Cámara de Diputados, por resolución número 681 del 17 de febrero del 2010, función que desempeñó hasta septiembre del 2013, según planilla de asistencia de la Dirección de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, con una remuneración mensual al año 2013 de guaraníes 13.237.400. Igualmente quedó probado, conforme a la prueba documental producida en juicio, de la existencia de un contrato laboral con la entidad binacional Itaipú, el que fuera suscrito por el entonces director paraguayo de la entidad binacional, ingeniero Franklin Boucia, y la acusada, en la cual se estipulaba, entre otras cosas, el pago de una retribución mensual de 8.739.300 como asistente administrativo categoría 2, correspondiente al nivel 34 de la tabla salarial vigente en la Itaipú, hasta el 11 de octubre del 2013, fecha en la cual su contrato fue rescindido. Así las cosas, tenemos que efectivamente la acusada ha percibido 2 salarios, el primero en la Honorable Cámara de Diputados y el segundo en la entidad Itaipú Binacional, razón por la cual procederemos a realizar el análisis de la subsunción a fin de determinar si la conducta mencionada es merecedora de una sanción que expresa y estrictamente se encuentre descrito en la norma conforme lo dispone el artículo 1 del Código Penal. Ante lo mencionado, tenemos que el Código Penal, en su artículo 313, para el caso concreto determina la siguiente acción típica: el funcionario público que a sabiendas cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Entonces nos encontramos ante una ley penal en blanco, pues el término de remuneración no debida como presupuesto de la acción no se encuentra definida, la cual necesariamente nos remite, como lo habíamos mencionado, a la propia Constitución Nacional, que dispone la prohibición de la doble remuneración. Y en su artículo 105 menciona: ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo de remuneración simultánea, con excepción de lo que provenga del ejercicio de la docencia. De lo expuesto surge que el cobro de honorario es de los llamados delitos especiales propios, es decir, el autor debe reunir las particularidades, características apuntadas en la norma. En cuanto al primer presupuesto del artículo 313, ha quedado aprobado en juicio en que la señorita Gabriela Quintana era funcionaria nombrada ante la Honorable Cámara de Diputados y percibía una remuneración del Estado, conforme surge la prueba documental certificado de sueldo y empleo de fecha 20 de junio del 2013, expedido a nombre de Gabriela Quintana Benialgo, con CI número 4.483.509, con una antigüedad en el cargo de 3 años y 4 meses, con una remuneración mensual de 6.618.700. Pues dicha remuneración se encuentra prevista en el presupuesto general de gasto de la Nación en cuanto a la administración gubernamental, es decir, la misma era funcionaria pública de la Cámara de Diputados. El segundo presupuesto es si a sabiendas firmó el contrato con la entidad Itaipú Binacional, y también esta es una circunstancia que fue probada en base al contrato laboral que fuera firmada y que durante el presente debate del juicio oral y público no fue redarguido de falso ni impugnado por otra vía. Así las cosas, nos queda analizar el último presupuesto de la ley penal, que se refiere a una remuneración no debida, y al ser una ley penal en blanco nos remitimos a la propia Constitución Nacional en base a lo que dispone el artículo 137 del mismo cuerpo legal. Y así tenemos que la Constitución Nacional, en su artículo 105, dice: ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultánea. Y conforme surge el artículo 2 de la ley reglamentaria del citado artículo, en virtud del principio de especialidad
es decir, de la ley 700/96 que nos define a este efecto, que es funcionario público o empleado público, toda persona designada para ocupar un cargo presupuestado en entes binacionales, lo cual concuerda con el artículo 20 de la ley 389 del tratado que determina la responsabilidad civil y o penal de los empleados paraguayos o brasileños de la Itaipú por actos lesivos para los intereses de esta. Será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas. Por lo tanto, para este efecto, los principios de supranacionalidad a criterio del tribunal colegiado no se encuentran conculcados. Ahora bien, durante el desarrollo del presente debate se ha hecho mención a través del testimonio de los diferentes directores y empleados como exdirectores de la entidad en negar su condición de funcionario público, pero avalados por decisiones jurídicas de acciones de inconstitucionalidad en referencia al artículo de la ley 700/96. Sin embargo, las acciones de inconstitucionalidad no son de efecto erga omnes, es decir, solo se aplica al caso en concreto, y por otro lado, este tribunal colegiado por mayoría no se encuentra investido de dicha atribución a la luz de lo que dispone el artículo 259 de la Constitución Nacional, que expresa en su inciso quinto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer y resolver sobre inconstitucionalidades. A mayor abundamiento, este tribunal colegiado por mayoría no ha tenido constancia durante todo el debate del presente juicio de la existencia de alguna resolución de inconstitucionalidad en relación a la ley 700/96 a favor de los acusados, razón por la cual considera vigente la aplicabilidad de la citada norma subsanada. De esta forma, la aplicación de las normas extrapenal, que precisa el carácter indebido o no de los estipendios, lo cual se halla en la propia Constitución. Tenemos que Gabriela Quintana, como funcionaria pública de la Honorable Cámara de Diputados, no podía percibir más de un sueldo por remuneración del Estado. Y conforme a las pruebas producidas, Gabriela Quintana percibió otro sueldo simultáneamente de la entidad Itaipú Binacional, la cual también es considerada conforme a la norma 700/96 inciso segundo como una función pública. A mayor abundamiento, si forma parte del Estado paraguayo, pues el propio tratado hace mención en su artículo 8 de que los recursos para la integración del capital fueron aportados por la ANDE y aclara por el Tesoro paraguayo. Con lo mencionado quedó probado en juicio que la acusada cumplió con todos los elementos objetivos del tipo previsto en el artículo 313 del Código Procesal Penal. Siguiendo con el segundo elemento de la tipicidad, es decir, el elemento subjetivo, tenemos que la norma reprime la percepción de remuneraciones y dice a sabiendas, lo cual nos traslada a un dolo directo, circunstancia que también fue probada en juicio, pues la propia acusada libre, espontánea y voluntariamente suscribió el contrato con la Itaipú Binacional en el mes de marzo del 2013. Mismo mes en el cual, conforme al registro de entrada y salida de la Dirección General de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cumplía funciones como funcionarias en la Cámara de Diputados. Es más, la propia acusada reconoce en su nota de fecha 5 de marzo del 2013 su comisionamiento como funcionaria de esta rama del Poder Legislativo. La propia acusada ha devuelto el monto percibido como no debido, y la experiencia común nos dice que nadie devuelve lo que le pertenece, lo devuelve porque no lo considera suyo. Por lo tanto, quedó probado que sabía y quería la realización del tipo. Así tenemos que la conducta de Gabriela Quintana es objetivamente típica, adecuando su proceder en los prescritos del artículo 313 del Código Penal y el artículo 29, inciso primero, del mismo cuerpo legal, conforme se dijo precedentemente. Así probada la conducta típica, corresponde examinar si la misma tiene alguna causa de justificación prevista en el Código Penal. En ese sentido, no se ha alegado alguna causa de justificación en el presente juicio, ni tampoco el tribunal en mayoría ha encontrado alguna de ellas. Entonces, confirmada la conducta típica y antijurídica, corresponde analizar la reprochabilidad, y al respecto no se ha mencionado ni se ha presenciado ninguna causal de incapacidad proveniente de los artículos 21, 22 y 23 del Código Penal, por lo que finalmente su conducta debe ser punible, debe ser punible. Ahora bien, respecto al acusado Víctor Hugado, tenemos que, conforme a la declaración testimonial de la señora diputada Celeste Amarilla de Boucia,
refirió que su esposo, el ingeniero Boucia, recibía constantemente llamadas del acusado a los efectos de que le meta a una chica. Aclaró que en ese entonces su marido ocupaba el cargo de director general paraguayo de la entidad binacional Itaipú. Al respecto, el tribunal por mayoría considera, en base a la sana crítica y la valoración conjunta de las pruebas, que como sea el testimonio de la diputada Amarilla y en especial el contrato que fuera suscrito entre la acusada Gabriela Quintana y el director general paraguayo de la entidad binacional, que dicha contratación no fue el fruto de un concurso público o porque la entidad precisaba de una persona extremadamente capaz y necesaria. Por eso, para el tribunal, la mayoría fue posible, porque todos sabemos por la experiencia común que las entidades binacionales no se ingresa como empleado del cuadro permanente con tan solo golpear las puertas del mismo. Esto se debió gracias exclusivamente a la ayuda del entonces presidente Víctor Bogado, pues era notoriamente conocido, y así manifestaron los testigos en su mayoría que el director paraguayo, el señor Boucia, gozaba de discrecionalidad en cuanto a los nombramientos, situación que fuera aprovechada por el acusado para pedir insistentemente dicho contrato de la señora Gabriela Quintana, conforme a las manifestaciones vertidas por la diputada Celeste Amarilla al momento de deponer en juicio. Igualmente, con relación a la nota del pedido de comisión de fecha 5 de marzo del 2013, individualizado como número 4446, por la cual el señor Víctor Bogado solicitó la comisión al ingeniero Franklin Boucia de la funcionaria Gabriela Quintana, perteneciente a su cargo, a prestar servicio a esa institución. No fue la única librada en ese día o pedido al señor Boucia de parte del acusado. También se encuentra que hace alusión a la señora Marian Verónica Calvo, razón por la cual posteriormente el señor Boucia, por nota número 16856 de fecha 15 de marzo del 2013, es decir, en una sola nota, dispone su conformidad al comisionamiento de la señora Gabriela Quintana y Marian Verónica Calvo, lo que finalmente motivó una única resolución, la individualizada como resolución 5836 de fecha 3 de mayo del 2013. Emanada de la Honorable Cámara de Diputados y suscrito por el señor Víctor Bogado en su calidad de presidente, y en vista de la citada resolución hace alusión a la nota. Recuérdense que en esa misma nota figuraban Gabriela Quintana como María Calvo. Sin embargo, en la citada resolución solo figura el nombre de la señora Calvo. Al respecto, la señorita Araceli Duarte había referido que cuando ingresaban las notas remitidas de la máxima autoridad administrativa que otorgaba la comisión, estas debían ser enviadas al presidente para su resolución pertinente. Sin embargo, el tribunal en mayoría constata que dicho acto administrativo no fue culminado, pese a que el acusado Víctor Bogado, al dictar la resolución 5836, tenía conocimiento de la nota 6856/2013, omitiendo de esta forma la resolución de aceptación, situación que también se vuelve a repetir al momento de solicitar la prórroga por nota 4683 de fecha 4 de junio, en la cual solicita en una misma nota la comisión al señor Boucia. Tanto la señora Quintana y la señora Calvo, lo cual produjo una nueva nota de la entidad binacional firmada por el señor Boucia de fecha 19 de junio del 2013, individualizada como 022-900/2013, y en una sola nota se dispuso nuevamente la prórroga del comisionamiento de la señora Quintana y Calvo, lo cual arrojó la resolución 6007 de fecha 20 de junio del 2013, firmada por el acusado Víctor Bogado, en cuya vista se menciona claramente la nota, en la que figura la acusada y la señora Calvo. Pero llamativamente solamente figura el nombre de la señora Calvo y no así de la señora Quintana, pues la nota de la entidad en cuestión hacía mención de las dos personas y no de una sola, siendo una de ellas la funcionaria de la Honorable Cámara de Diputados, Gabriela Quintana. Sin embargo, esta situación se fue avisorada por la Dirección de Recursos conforme a la prueba documental memorando de fecha 20 de junio, por el cual el licenciado Carlos Zamudio solicita a pedido de la Dirección de Recursos Humanos un dictamen sobre la comisión de servicios en la institución de la funcionaria Gabriela Quintana, siendo la conclusión de dicho dictamen el memorando 77/2013 de fecha 21 de junio del 2013,
informando que el pedido de comisionamiento de Gabriela Quintana no correspondía, por ser la misma funcionaria de la Cámara. Y en la misma fecha, el señor Víctor Bogado dicta la resolución de fecha 21 de junio de 2013, basado en el memorándum 77/2013, de fecha 21 de junio del 2013, pero manifiesta sorpresivamente en su resuelve que se deja sin efecto la solicitud del comisionamiento de la funcionaria de la entidad binacional, señora Gabriela Quintana. Siendo que el memorándum 77/2013 de fecha 21 de junio de 2013 expresa claramente que la señora Gabriela Quintana era funcionaria de la Cámara de Diputados, por la cual el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Víctor Bogado, tuvo conocimiento en ese momento del contenido del memorándum mencionado, de tal forma que consintió expresamente que la acusada siga percibiendo una doble remuneración por la ayuda inicial de las notas de comisionamientos antes mencionadas, más aún al no haber mencionado las resoluciones 5836 y 6007 el nombre de la acusada, que él mismo dictó en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Pues conforme al señor Ricardo Aizken, estas resoluciones, una vez dictadas, debían ser remitidas a la Dirección de Recursos Humanos y Legajos. Y siendo precisamente la Dirección de Recursos Humanos la oficina que solicitó informe al licenciado Carlos Zamudio con relación a Gabriela Quintana y finalmente comunicó dicha irregularidad al señor Víctor Bogado, que permitió que la acusada percibiera una doble remuneración y de manera simultánea de la Cámara de Diputados y la entidad binacional. En la primera porque avaló con su firma las planillas de asistencia y no culminó el proceso de comisionamiento solicitado, evadiendo incluir en sus resoluciones 5836/2013 y 6007/2013 el nombre de la señora Gabriela Quintana. Pese a tener conocimiento de las notas, es decir, nunca existió una resolución de asignación o de prórroga de comisión de la acusada Gabriela Quintana, situación probada con el memorándum 036/2013. Pues de la documentación recolectada por el director Fernando Zárate sobre la investigación preliminar así lo confirma. Entonces el acusado, el señor Víctor Bogado, de esta forma logró evadir los sistemas de control, como ser la Oficina de Recursos Humanos y Legajos de la Cámara de Diputados, igualmente habiendo tenido conocimiento de los hechos al momento de dictar la resolución número 6013/12 de fecha 21 de junio de 2013 y en especial del memorándum número 77/2003. No instruyó un sumario de los hechos, conforme sí lo hizo en su oportunidad el diputado Juan Bartolomé Ramírez, en su calidad de presidente de la Honorable Cámara de Diputados, conforme a la resolución número 0749, y en relación a la segunda, es decir, la entidad binacional, por haber solicitado el comisionamiento que permitió la doble remuneración de la Itaipú Binacional, también prestó su ayuda al omitir comunicar lo dispuesto por resolución 6013, pues así figura en el artículo 2, es decir, comunicar a la entidad binacional y siendo el acusado la máxima autoridad administrativa encargada de velar el cumplimiento de los procesos administrativos. No hizo. Situación corroborada conforme al informe remitido por el entonces director de la entidad binacional Benigno María López Benítez, que refirió no haber recibido notificación alguna, siendo estas ayudas de parte del acusado Víctor Bogado lo que permitieron que la señora Gabriela Quintana siga percibiendo una doble remuneración hasta el dictamiento de las resoluciones 985 de fecha 2 de diciembre de diputados y por la entidad binacional, conforme a su vigencia de contrato, hasta el 11 de octubre del 2013, las cuales dejaron cesante la vigencia al cobre de la doble remuneración mencionada. En cuanto al elemento subjetivo, el elemento dolo se encuentra plenamente probado, pues el acusado sabía y quería el resultado, pues ayudó a una funcionaria de la Honorable Cámara de Diputados a la doble remuneración. No permitía, pues al querer, o sea, al realizar todas esas ayudas mencionadas, permitió la realización del tipo. Pues si no hubiese habido pedido de comisionamiento, no hubiera existido motivo para el mismo y la acusada no hubiera podido contar con la ayuda necesaria para cumplir las circunstancias objetivas del tipo legal prevista en el artículo 313 del CPP, cobro indebido de honorarios, en concordancia con el artículo 31 del mismo cuerpo legal. Siendo típica la conducta, también es antijurídica, pues no existió causal alguna justificación en cuanto a la reprochabilidad del acusado Víctor Así de Bogado. No se ha mencionado, ni se ha presenciado ninguna causal de incapacidad proveniente
de los artículos 21, 22 y 23 del Código Penal, por lo que finalmente debe ser punible. Respecto al señor Miguel Ángel Pérez Núñez, tenemos que la diputada nacional Celeste Amarilla mencionó que el señor Miguel Ángel Pérez sería el portador de la nota de Víctor Hurtado y agregó que el señor Boxia se refirió a que por suerte le pidió por escrito. Igualmente tenemos el ingreso de visitantes remitido por la Itaipú Nacional, en la cual hace referencia a la fecha del ingreso, el 28 de abril, en la que figura el señor Miguel Ángel Pérez, y en otra nota que hace alusión a dos fechas, el 28 de noviembre del 2012 y otra el 22 de marzo del 2011. En este sentido, también el señor Jorge Recalde refirió que recibió un sobre cerrado para el director, pero no recordaba la fecha y que el director no se encontraba, por eso no le recibió. En este tren de ideas tenemos que el contrato fue firmado el día 4 de marzo del 2013. Las notas de comisionamiento 4446 y 4683 fueron elaboradas, la primera el 5 de marzo del 2013 y la segunda en fecha 4 de junio del 2013. Es decir, conforme a los informes de ingreso, no se constata que el acusado haya ingresado en el año 2013 a la Itaipú Nacional, pues los ingresos atribuidos al señor Miguel Pérez a la entidad hacen los años 2011, 2012 y 2014. Que el Tribunal de Mérito, por unanimidad, en este sentido considera pues viable la aplicación del artículo 5 del CPP, principio de la duda, indubio pro reo, pues de la valoración conjunta y armónica de los elementos probatorios incorporados al juicio de valor decisivo no surge certeza que conduzcan a la convicción, pues existe una probabilidad, una posibilidad de que el acusado pudo haber ayudado a la comisión del hecho. Pero ante la duda razonable sobre los hechos, no sobre el derecho objeto del juicio, tras la apreciación probatoria de relevancia se enseñorearon dudas, y esto significa que se decida lo más favorable para el acusado enjuiciado en la audiencia de debate. Pues como bien lo dijera en su testimonio la testigo de oído o referencia, la diputada Celeste Amarilla, manifestó que el señor Bocia le dijo que le llevó Miguel Pérez y que Miguel Pérez era el portador. Y conforme al cuadro de visitas, el señor Miguel Pérez no asistió durante el 2013 a la Itaipú. Entonces surge la duda, porque pudo haberle llevado a otro lado. Y finalmente no sabemos qué nota llevó o qué contenía el sobre cerrado. Tampoco se ofrecieron cruces de llamadas para tener certeza de los hechos acusados, pues las únicas notas conocidas y emanadas del señor Víctor Hurtado con relación a la presente causa del año 2013. Si bien para la estrictez jurídica y las circunstancias especiales del enjuiciamiento, este tribunal oral por mayoría efectuó un análisis pormenorizado del tipo penal acusado, cobro indebido de honorarios, por lo que es imperioso afirmar que la aplicación del principio de la duda es una cuestión de hecho y prueba que funciona en el área de valoración de las pruebas, que es de exclusiva incumbencia del tribunal de juicio y que influye en la conclusión fáctica arribada por estos juzgadores en mayoría. Acá el doctor Víctor Medina va a explicar la parte de la disidencia. Gracias, señor presidente. Quiero señalar en este voto en disidencia que es un voto que lo hago con un sentido estrictamente jurídico. Yo sé que este juicio ha tenido una connotación social grande, mediática e incluso ha tenido una connotación política. No obstante, todas esas circunstancias no deben hacer mella en ningún órgano juzgador que pueda dirigir las convicciones que tenga el mismo, los efectos de que no se vea avasallada en su independencia y mucho menos en la imparcialidad. En tal sentido quiero emitir este voto en disidencia en el hecho punible analizado en este caso en mayoría por mis distinguidos colegas Helio Velar y el doctor Sartre. Quiero mencionar que en el artículo 17 de la Constitución Nacional
cuando habla de los derechos procesales, dice: en el proceso penal o en cualquier otro del cual pueda derivar pena o sanción, y en el inciso tercero dice que no se le condene sin juicio. Seguimos informando en esta noche, señora, señor, una noche que podría ser histórica de darse finalmente una condena. Ahora, Diego, lo que están haciendo es la lectura ya del análisis que hizo el tribunal, que lo que forma parte de la sentencia, el último tramo de este juicio. Los argumentos de la sentencia, escuchamos a esta hora. A disponer de todo o parte de su patrimonio, o el de un tercero a quien represente, y con ello causara un perjuicio patrimonial para sí mismo o para este, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años con multa. Analizando el tribunal el tipo penal de estafa dentro de la estructura de los hechos punibles contra el patrimonio, tenemos que el bien jurídico protegido es el patrimonio de una persona. En el caso concreto, el patrimonio de la entidad binacional Itaipú como sujeto activo. La autora Gabriela Quintana. Sujeto pasivo es la entidad binacional. Como elemento objetivo del tipo tenemos la declaración falsa sobre un hecho, que es el engaño ardid en la que se dice o se hace para generar un error en una persona, en este caso en la señora Gabriela Quintana. Suscribió un contrato con el entonces director general paraguayo, ingeniero Franklin Boxia, siendo una de las cláusulas del contrato que la prestación laboral sería de exclusividad para la Itaipú Binacional. Sin embargo, la misma no fue realizada. En este sentido, por el contrario a la firma del contrato, la acusada se encontraba nombrada como funcionaria permanente de la Honorable Cámara de Diputados, razón por la cual faltó a la verdad, es decir, declaró falsamente sobre el hecho de exclusividad a la firma del contrato mencionado, por la cual el primer verbo rector del tipo legal se haya aprobado. Producción de un error al lograr falsear la realidad a través del contrato en cuestión. La entidad binacional Itaipú pagó a la acusada más de 70 millones de guaraníes en concepto de remuneración salarial y otros emolumentos como consecuencia del mismo, con lo cual se produce la entrega de parte del patrimonio de la entidad binacional Itaipú. Ahora bien, el último punto que se precisa en el elemento objetivo del tipo legal de estafa es la necesidad de que dicha disposición produzca un perjuicio patrimonial, y tratándose de la estafa, es la propia víctima quien voluntariamente realiza un acto de disposición entregando al agente delictivo mediante un acuerdo viciado componentes de su patrimonio. Así tenemos el testimonio del señor Jorge Alderete, que es el jefe de recursos humanos de Itaipú, que manifestó que dicha circunstancia laboral no produjo perjuicio patrimonial a la entidad y que por el contrario la entidad despidió a la acusada sin justa causa, razón por la cual también fue indemnizada. Lo mejor en todo esto que le escuchamos en los alegatos finales de los fiscales, donde decía que el señor Alcides Bogado fue el que le incitaba por su rango de presidente. Eso seguramente en otro tipo penal cabría, pero en el tipo penal de estafa no. Quedando demostrado la existencia de cobro indebido de honorarios previsto en el 313 del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso primero del mismo cuerpo legal, y la reprochabilidad de la acusada Gabriela Quintana, y con el artículo 31 del mismo cuerpo legal y la reprochabilidad del señor Víctor Bogado, el tribunal pasa a analizar la tercera cuestión correspondiente a la sanción legal aplicable por mayoría. Por lo tanto, al no haber sido probado el hecho punible de estafa al concurso mencionado por el Ministerio Público, ha dejado de existir, y en especial el marco penal creado de 7 años y 6 meses, por lo que el marco penal vigente es el previsto en el 313 del Código Penal, que es de hasta 2 años o multa. Así tenemos, el tribunal hace propio el análisis efectuado por el Ministerio Público,
en relación al artículo 65 con la salvedad de la modificación del inciso cuarto, el cual lo juzgamos a favor, pues el único motivo invocado por el Ministerio Público para determinar en contra ha sido precisamente la estafa, que finalmente no fue probado. Así la cosa, tenemos que la pena justa para la señora Gabriela Quintana es la pena privativa de libertad de 1 año y 6 meses. Y para el señor Víctor Hurtado, de conformidad al artículo 31, que reza: la pena será prevista para el autor y atenuada con arreglo al 67, el cual nos establece un nuevo marco penal que va de 6 meses a 1 año, a 1 año y 6 meses, por la cual la pena justa para el mismo es la de 1 año de pena privativa de libertad, con suspensión de la condena a prueba, que oportunamente va a ser explicado en la sentencia la medida a ser impuesta. Esto ha sido todo. Este juicio ha concluido. En cuanto al cobro indebido de honorario, se le absuelve de culpa de pena al señor Pérez. Gracias. Ahí está la sentencia entonces del Tribunal de Sentencia. La ejecución de la condena a Víctor Hurtado, ambos fueron condenados solamente por el hecho de... Sí, estamos esperando que se abra la puerta aquí. Exactamente, reiteramos, Gabriela Quintana, condenada. Gabriela Quintana, A 1 año. 1 año y 6 meses. Recordando que de dentro de la sala de juicio se desde para que vamos a ingresar a tener las declaraciones de las partes. Hay que decir que en la larga argumentación el presidente del tribunal, Elio Covelar, mantuvo que ¿Se puede? Vamos a hacer. Permiso. Rechazando. Yo creo que nada, hemos terminado la clase. Permiso. No pueden. Aquí está nuestro Víctor. Muy contento porque se hizo justicia con Miguel Ángel Pérez. Así mismo. Muy contento porque se hizo justicia con Miguel Ángel Pérez, una persona manoseada, casi destruida por casi 6 años. En cuanto a lo que a mí respecta, voy a seguir sosteniendo la misma verdad que comencé desde el principio. Y vamos a llegar hasta la última instancia para probar mi inocencia. Vamos a apelar la condena y vamos a llegar a la corte, y si fuera posible vamos a llegar a la Haya. Así como dije, hoy día lastimosamente se ha criminalizado la política. Esto es un ataque sostenido que he venido sufriendo por más de 6 años, en la que me allané a todos los procesos, me sometí a todo lo que lo habido y por haber, confío en la justicia, sigo confiando en la justicia. Tengo la tranquilidad de que por lo menos un juez de los 3 del tribunal realmente fue objetivo y hizo prevalecer lo jurídico por sobre lo mediático y lo político. Este fue una sentencia mediática y política. Muchas gracias. ¿Cómo? Es ya te vuelvo a repetir, fue una sentencia política, fue una sentencia mediática. Decía el tribunal que se comprobó que hubo cobro indebido porque hubo una relación. Todo el tiempo, lo que el tribunal dice es apelable. Todo el tiempo se sustentó sobre un testigo de oída, la diputada Celeste Amarilla, que yo no sé qué yo le hice, que yo habré cometido con él, pero era una testiga de oída en la que el tribunal prefirió escucharla a ella que escuchar mi verdad. Muchas gracias. Vamos a apelar, vamos a recurrir a todas las instancias porque se presume la inocencia. Hay una presunción de inocencia. Uno es inocente hasta que tenga una condena firme y ejecutoriada
Este es una condena en primera instancia. en primera instancia. Vamos a seguir defendiendo nuestra banca que nos ganamos legítimamente. Así mismo. Escuchamos al senador Víctor Bogado, que recibió una condena de 1 año con suspensión. Bueno, hay 2 frentes aquí en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia. Por un lado, los adherentes de Víctor Bogado, que están satisfechos con el dictamen del Tribunal de Sentencia. Sin embargo, los ciudadanos autoconvocados que están en la afuera de esta sala de juicio oral están en contrario con esta determinación del Tribunal de Sentencia. Vamos a escuchar lo que manifiesta. Estos poderes judiciales sinvergüenzos, corruptos, los fiscales corruptos, sinvergüenzos. Se va a acabar, se va a acabar. Esa costumbre de se va a acabar. Te vamos a escrachar. Buen ladrón, buen chorro, buen sinvergüenza. Se va a acabar, se va a acabar. Esa costumbre de robar se va a acabar. Fuera los corruptos, que se vaya todo. Una vergüenza. Este tribunal le pasó la mano a los 3 acusados. Le tembló el puño porque se daban los elementos probatorios para que sea justamente la condena por estafa. Por lo menos que tenía una expectativa mucho más alta. Le dan por un tipo penal muy benigno que está a punto de prescribir, y de esa forma le están pasando la mano nada más y nada menos a un personaje como es Víctor Bogado, que en el año 2011 fue justamente sobreseído y hubo un perjuicio de más de 12.000 millones de guaraníes en una entidad nacional, ¿verdad? Una institución. Estamos ante un senador condenado. ¿Ustedes creen que igual puede seguir en su banca? Nosotros vamos a procurar de que esta sentencia quede firme. Si queda firme, él va a perder su banca. Él va a salir por la puerta chica. Él no va a hacer. Nosotros vamos a hacer ese esfuerzo inmenso, que vamos a cuidar todos los plazos, los procesos, los plazos, para que esto por lo menos quede firme y que él con esto pueda abandonar su banca. Bueno, siguen acá justamente los ciudadanos autoconvocados que están justamente reclamando esta situación que para nada Bueno, acá lo más importante, Mariano, es el análisis que se debe hacer, porque aparentemente el senador Víctor Bogado con esta condena no está inhabilitado para seguir siendo parlamentario, que es lo más grave. Lo que justamente esta abogada bastante conocida con respecto a la movilización ciudadana, que esa sentencia debe quedar firme. A la gente puede como que confundirle que condenan a Víctor Bogado, pero no va a ir a la cárcel, y justamente es la acotación que hacía el presidente del tribunal: 1 año de prisión, pero con suspensión de la pena. O sea, ya la persona condenada no va a una penitenciaria. No va, y aparentemente se va a analizar más aún esta cuestión, sobre todo por lo que implica, porque lo que se buscaba con esto es una sentencia ecuánime con relación a lo que se causó como perjuicio a 2 instituciones, la Itaipu Nacional y por el otro lado el Congreso Nacional. Exactamente, y destaco nuevamente esto, ¿verdad? Que también nuestro compañero Juan Cáceres Troche nos comenta, que también estuvo acompañando el juicio, que él, Víctor Bogado, fue condenado, pero no pierde su condición de legislador. Solo la pérdida de investidura lo despoja de este cargo, algo que debe estudiarse en el Pleno
del Senado. Una de las causales justamente para la previa investidura es el tráfico de influencias fehacientemente comprobado. Bueno, pero a ver, hay que hacer el análisis porque si el Congreso llega a tomar esta decisión, es una decisión que va a ser política, porque, reiteramos, no está inhabilitado para seguir cumpliendo sus funciones. Lo vamos a seguir viendo en la Cámara de Senadores. Claro, él no está inhabilitado para seguir cumpliendo sus funciones como parlamentario. Ahora, la decisión que asuma el Congreso en el caso de sacarle la investidura ya es una determinación que va a asumir, pero reiteramos, determinación política. Con respecto a las otras personas acusadas, Gabriela Quintana, condenada a 1 año y 6 meses de prisión también con suspensión de la pena, es decir, no va a la cárcel, mientras que Miguel Ángel Pérez fue absuelto por duda por este tribunal. El conocido caso Niñera de Oro finalmente llega a término con esta decisión del tribunal y ahora habrá que ver finalmente si apelan o no ya los defensores de las personas acusadas y también el tema de... De hecho, que generalmente se recurre, tienen 2 instancias más, tanto el Ministerio Público para el caso Pérez, como también en el caso Víctor Bogado y Gabriela Quintana, otras 2 opciones, que es la Cámara de Apelación y finalmente la tercera instancia. Habrá que ver qué resuelve también la Corte Suprema de Justicia con respecto a mantener firme esta sentencia del tribunal. Finalmente, para la gente que a esta hora de la noche se suma a nuestro servicio informativo, 1 año de pena privativa de libertad para el senador Víctor Bogado con suspensión de la condena y en el caso Gabriela Quintana 1 año 6 meses. Lorenzo, gracias por los datos y los detalles de este tribunal de sentencia. Escuchamos. Antes de cerrar, Diego, nuestra cobertura aquí en el sede de Palacio de Justicia, nada más. Es una condena por 1 año de suspensión. Es decir, que puede apelar. Pero como el hecho es cobro indebido, a los 6 años prescribe esto. Es decir, que está a punto de prescribir. En 6 meses más prescribe esta causa de cobro indebido de honorarios. Es decir, que va a prescribir así como están las cosas. Por eso la felicidad del senador Víctor Bogado, porque él no va a perder absolutamente su condición de senador de la Nación. Perfecto. Nada más que con eso quería ir cerrando esta cobertura en vivo, en directo, aquí desde Palacio de Justicia. Ya se retiraron los acusados, Lorenzo, ¿cierto? Sí, se retiraron absolutamente todos. Todos salieron por el lado de la parte de atrás de la sala de juicio orales. Lorenzo García, muchas gracias desde tribunales. Entonces, señora, señor, ahí también a modo de cierre nomás, Diego, el tema de por qué es que a mucha gente encargada de la justicia le preocupa que se dilaten los casos. Claro. Porque prescriben las causas. Claro. Y la pregunta final que va a quedar prácticamente para toda la teleaudiencia, ¿qué sensación le queda después de esta determinación de este tribunal de sentencia? Esta fue la noticia del día y lo vio en vivo. Buenas noches. Nos vemos.